La persona que lo había ocultado durante todo ese tiempo no era nada más y nada menos. Antes de iniciar el video de hoy, quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo cósmico a 4 leyendas: Lorena Maldonado hasta Puerto Rico, a Mercedes, a Isabel Valencia y a Cintia Salazar. Gracias, leyendas, por el apoyo que le dan al canal. Les envío un fuerte abrazo y deseo que de maravilla todo marche en este momento en sus vidas. Les envío un fuerte beso. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿en qué país te gustaría vivir? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Es bien sabido que no importa del país de donde vengas o en el que te encuentres, en todo el mundo, indiferente del sexo, el color de piel e incluso la edad, existen personas dispuestas a hacer el mal. Algunos criminales pasan poco tiempo en libertad luego de haber cometido sus atrocidades, pero aunque la tecnología siga creciendo y rastrear criminales cada vez sea más sencillo, aún así existen fugitivos de la justicia. Si pensamos en estos individuos que han logrado evadir a la justicia, seguramente se nos vengan a la mente individuos que han cometido grandes atrocidades, pero aunque alrededor del mundo sean muchos los fugitivos de la justicia, hay una lista de prófugos que busca varios de los sujetos más despreciables en la faz de la tierra. Esta lista no es otra que la de los más buscados del FBI. Por esta lista han pasado varios de los criminales más atroces y repudiables de la historia, no solo en Estados Unidos, sino del mundo entero. Hombres y mujeres que han cometido actos tan abominables que solo sus nombres estremecen a las personas que los escuchan. El caso que abordaremos el día de hoy es precisamente el de un hombre que estuvo prófugo de la justicia durante años. El FBI lo buscó por mar, cielo y tierra y durante años ofrecieron una cuantiosa suma de dinero para quien diera información que permitiera su captura. Este hombre fue finalmente capturado el pasado mes de agosto de 2022 y su crimen te dejará completamente helado. ¿Quieres saber la historia de uno de los más buscados del FBI durante años? Acompáñame a escuchar este caso, pero antes de comenzar, recuerda que como siempre te conectas con Test Misterios y te acompaña tu fiel amigo Tesla. Para cualquier persona, abandonar su país de origen y tratar de adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma y a diferentes costumbres siempre constituye un reto enorme. Aunque hay personas que afrontan el cambio de manera optimista y tienen muy buenos resultados, a muchas otras personas esto les cambia de manera drástica la manera en la que viven y perciben el mundo. A muchos incluso este tipo de circunstancias les minan el ánimo, haciendo que se conviertan en personas iracundas y que en un país que no es el suyo tratan a como de lugar de mantener sus costumbres. Aunque esto sea un poco nadar a contracorriente, se desconoce con exactitud la fecha en la que Yasser Said arribó a Estados Unidos proveniente del milenario país de Egipto. Pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el cambio para este hombre no fue sencillo. Tan alejado como estaba de su país y de sus costumbres, el hombre se sentía amenazado en todo momento, como si un enorme animal estuviera tratando de devorarlo. Pese a ello, el hombre logró sobrevivir en el gigante americano y continuó con su vida con relativa normalidad, pero aquejado de vez en cuando por el mal humor que estar lejos de su país le producía. Said logró sobrevivir gracias a su empleo como taxista y en febrero de 1987, cuando el hombre tenía 30 años, contrajo un matrimonio que desde el principio estuvo marcado por el control, pues la joven
O mejor dicho, la niña con la que se casó tenía tan solo 15 años por aquel momento. Se podría argumentar que eran otras épocas y que tal vez un comportamiento de este tipo no sería tan raro. Lo que era innegable es que entre Yacer y Patricia Owens existía una distancia cultural y generacional insalvable. Emplear palabras como amor o afecto en un vínculo como este es algo que simplemente no tiene lugar, pues por el contrario, esta relación estuvo marcada desde un principio por los abusos. Yacer y Teresa chocaban permanentemente y para Yacer Said lo normal era simplemente imponerse con la violencia física y psicológica frente a su pareja. Su aprendizaje le decía que esa era la manera correcta de lidiar con las mujeres, como si simplemente fueran una propiedad suya y a la que le podía hacer lo que él quisiera. Teresa denunció varias veces que era agredida íntimamente por su pareja, pero las autoridades y las personas que la escuchaban no les daban demasiada importancia a sus duras vivencias y hacía de cuenta que no pasaba nada. Mientras tanto, la vida con su esposo era asfixiante. Su temperamento era demasiado explosivo y en buena parte se debió a que el hombre se sentía en un lugar que no pertenecía y la mejor manera que encontraba de desquitarse era violentando a su esposa. Aunque me encantaría decir que esta historia tuvo un final feliz, la realidad es totalmente diferente. Pese a la constante violencia que sufría Teresa en su casa, tuvo que seguir al lado del hombre que la violentaba y para colmo de males, la joven quedó embarazada. El primogénito de la pareja nació en 1988, mientras que las dos niñas nacieron en 1989 y 1990 respectivamente. Se conoce que Yacer tuvo otra hija antes de haber contraído matrimonio con Teresa y que presumiblemente nació en 1987. En cualquier caso, esta niña tuvo mejor suerte que sus dos hermanastras al haber nacido lejos de su figura paterna. Como podrán adivinar por lo que les he venido contando, Yacer Said era un hombre con conductas marcadamente machistas. Con su hijo se llevaba relativamente bien, pero a sus hijas y a su esposa le hacía la vida cual fuese un infierno. Amina y Sara sentían un profundo miedo por su padre, que desde muy niñas vieron como una figura imponente, violenta, poco afectiva y como una especie de monstruo. Mientras tanto, el ánimo de Teresa se había ido aplacando. Se había vuelto una mujer bastante sumisa y no le mostraba oposición a su marido, a pesar de que en realidad los maltratos nunca disminuyeron. La violencia en casa siempre estuvo a la orden del día. A pesar de que la familia era a todas luces disfuncional, la vida de las mujeres en la casa de Yacer continuó de manera relativamente normal, o mejor dicho, entre una violenta normalidad, pues aunque las jóvenes para el año 2007 tenían 17 y 18 respectivamente, el trato de su padre no había mejorado nunca. Es más, las dos jóvenes estaban hartas de la situación. Durante toda su vida escolar habían tenido que llegar innumerables veces a la escuela con moretones y hematomas producidos por su propio padre. Pero eso no era todo. Tanto Amina como Sara dijeron sufrir no solo violencia física, sino íntima por parte de su padre. El hombre solía tratarlas como mujeres cualquiera y hacer con ellas lo que quisiera y sin temer a las consecuencias, pues el hombre se sentía invulnerable. Según dicen, el odio visceral que Yacer Said sentía por sus hijas, especialmente en quienes centraba toda su violencia, era porque según él pisoteaban todas sus creencias islámicas, acababan con su cultura y blasfemaban en contra de todo lo que él creía. El hombre sentía que sus hijas se habían adaptado demasiado a la cultura norteamericana y que dejaban de lado todo lo que él había aprendido en su Egipto natal. De hecho, por aquella época el temperamento y la violencia de Yacer Said estaba totalmente fuera de control, al punto que ni la propia Teresa soportaba el clima asfixiante
que se respiraba en la casa. Por este motivo, en vísperas de Año Nuevo, Amina, Sara y Teresa decidieron huir de casa. El destino fue la casa de unos familiares de la pareja de Amina, ubicada en Tulsa, Oklahoma. Apenas unos días después de haber llegado a Oklahoma, el 31 de diciembre, Teresa les dijo a sus hijas que tenía que volver a Texas por el aniversario de su muerte y que después se reuniría con su esposo. Sara fue casi obligada, mientras que Amina se negó rotundamente a volver. Al día siguiente, Teresa regresó a Oklahoma e insistió a su otra hija que volviera. Sin embargo, Amina estaba convencida de no volver a casa con su padre, pero fue tanta y tan vehemente la presión de su madre que no tuvo otra alternativa que volver. Esto sucedió en el año 2008. En ese año, Yasser, al ver que sus dos hijas habían vuelto a casa, se mostró mucho más amable que de costumbre e incluso invitó a sus dos hijas a comer. A su esposa le dijo que quería estar solo con ellas dos, y padre e hijas emprendieron un viaje del que solo el hombre saldría con vida. Aquel día, Yasser Said condujo junto con sus hijas a un lugar apartado de Texas con excusa de llevarlas a una cena especial. Una vez el hombre estuvo lo suficientemente lejos y en zonas poco transitadas, el hombre detuvo el auto, recordó todo el odio y sintió toda la ira que días atrás había sentido. Tomó un arma de fuego y apuntó directamente en contra de sus hijas. Primero accionó el arma en contra de Amina, quien murió inmediatamente. En vano Sara trató de escapar cuando un impacto de bala la alcanzó. Yasser abandonó el lugar en su taxi, mientras que los cuerpos de Amina, totalmente sin vida, y Sara, agonizante, quedaron en medio de la nada. Como pudo, Sara sacó fuerzas de donde no las tenía y llamó a la policía diciendo que su padre le había disparado. Horas después, la joven también murió. Una vez se conoció quién había cometido el abominable crimen de asesinar a sus dos hijas, las autoridades locales pusieron a circular un boletín de búsqueda para tratar de ubicar a Yasser Said. En las siguientes horas, un taxista dijo haber visto el taxi del hombre a las afueras de un hotel, pero de ahí en más no se supo nada con certeza. Las autoridades trataron de ubicar al hombre por medio de vuelos, pues creían que podría haber volado de vuelta a Egipto o haber salido de la ciudad en avión. No obstante, no hubo información concisa que llevara a dar con el paradero del hombre. En los años siguientes, muchas fueron las veces en las que diferentes personas decían haber visto al hombre manejando su taxi, pero la información era poco clara y llevaba a las autoridades a buscar información de una ciudad a otra. Era como si el hombre se hubiese esfumado de la faz de la tierra. Cuando pasaron 6 años desde el crimen cometido, el FBI puso el nombre de Yasser Said en la lista de los más buscados y ofreció una suma total de $100,000 para quien brindara información que facilitara su captura. Aún así, el hombre siguió prófugo por más de 12 años. Su captura se efectuó en agosto de 2020. Una vez el hombre fue capturado, se supo uno de los datos más inquietantes y atroces. La persona que lo había ocultado durante todo ese tiempo no era nada más y nada menos que su hijo, Islam Said. Aun cuando el hombre sabía que su padre había asesinado a sus 2 hermanas, lo salvaguardó y lo mantuvo oculto durante más de 10 años. La reacción del público fue de total incredulidad y por complicidad en mantener oculto a uno de los criminales más buscados de los Estados Unidos, recibió una condena de 10 años de prisión. Por su parte, Yasser Said fue condenado a cadena perpetua. El hombre trató de defenderse argumentando que todo había sido producto de un robo que se había ejecutado mientras él compraba la comida, pero las pruebas eran demasiado contundentes y no hubo defensa que sirviera. Luego de 12 años, el criminal que asesinó a sus propias hijas finalmente fue puesto tras las rejas. Es increíble ver cómo incluso el hermano de chicas que fueron víctimas de su propio padre prefirió perdonar al hombre en vez de tratar de hacer justicia.
Es innegable que el machismo ha llevado a que miles de mujeres mueran día a día y que aún así existan personas que quieran negar la existencia de este fenómeno. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te impresionó tanto como lo hizo conmigo, recuerda dejarme tu cósmico like y tu misterioso comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Estoy subiendo contenido muy interesante en mi página de Facebook. Por favor, ve allá y te suscribes y me sigues. Si quieres hacer una donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo de dos maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica ahí abajo justo al lado del botón compartir. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un saludo de mi parte y un agradecimiento personalizado en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir, recuerda que misterios somos, leyenda, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo capítulo.